Entonces, para terminar nuestras actividades, vamos hoy día a presentar la de Pac-Man. Entonces, yo creo que me imagino que todos han jugado alguna vez Pac-Man. Estaba en los celulares, estaba en los videojuegos cuando uno era más pequeño. Y resulta que ahora, así como todos, Pac-Man también se contagió de COVID-19. ¿Ya? Eh, por eso no está amarillo, sino que está un poco verde, tiene un poco de fiebre, ha presentado síntomas, ahora antes no tenía. Y, y bueno, él en su tablero se anda moviendo. La forma en cómo se va a mover Pac-Man en este tablero, que va a ser un cuadrado de 1 por 1, va a ser mediante líneas rectas, ¿ya? Y con la siguiente regla. Entonces, cuando llegue acá, él va a seguir en este camino por el que está acá, ¿ya? Entonces, en el fondo lo que estamos haciendo es como si Pac-Man estuviera moviéndose en un cilindro, así como en este cono que uno ve, o sea, no es cono, es un cilindro del papel higiénico, entonces uno llega hasta el final y luego llega hasta el inicio, ¿sí? Esto uno también lo podría haber visto así como un cuadrado. Bueno, en este caso no está tan cuadrado, lo podemos ver como un cuadrado ahí. Ese cuadrado, entonces lo que está haciendo es que cuando llega hasta el final va a volver al inicio, entonces lo que está ahí moviéndose es en un cilindro, ¿sí? Y él podría moverse en distintas direcciones y tener distintos puntos de partida, como acá, por ejemplo, que parte en esta orilla. Entonces va a llegar hasta el final y como cuando llega al final vuelve aquí al inicio, entonces la segunda vuelta va a llegar aquí. Con el ángulo que llega va a ser con el mismo ángulo que sale, por lo tanto este ángulo corresponde a ser el mismo ángulo que está acá. Y cuando vuelve aquí llega al inicio. Entonces eso correspondería a ser esa vuelta que está ahí, en el cilindro. ¿Ya? Y finalmente podríamos ver si acaso ahora vuelve a estar aquí en la mitad del tablero y parte con un cierto ángulo alfa y llega aquí con este ángulo alfa acá, después saldría con ese mismo ángulo alfa y volvería ahí al inicio, ¿ya? Y así podrían haber otros ángulos en los cuales no sé cuál va a ser la trayectoria, pero al menos hay una trayectoria en línea recta, ¿sí? Y podría a lo mejor, si cambio un poco el ángulo, entonces aquí estoy pensando que este es el primer camino, la primera vuelta, ahora llega acá, cuando llega acá, entonces llega en este sentido, aquí, y habría que ver cuál podría ser la trayectoria en ese caso. Y si acaso nuestra trayectoria volverá al inicio en algún momento o no volverá, ¿sí? Entonces, ¿será que en cada camino que hiciera este Pac-Man contagiado va a contagiar finalmente a todo el mundo que vive en este tablero? Porque estaría pasando cada vez por cada línea, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la propuesta? Que este Pac-Man en el cilindro, vamos a suponer que es un tablero de cuadrado de lado 1, que el ángulo de partida es el mismo ángulo de salida y que al llegar a la orilla opuesta vuelve a la de partida. Y si está en las orillas de arriba, entonces rebota, ¿ya? Y aquí vamos a poner estas posiciones porque este tablero nosotros podríamos colocarle unos ejes para poder indicar la entrada y la salida y entonces sí poder hacer algunas cuentas, que es lo que nos interesa en este caso. Entonces, por ejemplo, saber cuáles son los ángulos de las láminas 3, 5 y 7, cuál sería la longitud del camino recorrido y si acaso habrá algún ángulo de modo que Pac-Man pueda moverse por todo el tablero, ¿sí? Y al final volver al inicio, después de moverse por todo el tablero, ¿ya? Eso sería la primera actividad. Podemos pensar ahora que vamos a cambiar un poco la longitud de este tablero y que cuando lleguemos a esta línea que está acá, perdón, aquí esto vamos a estar reflejándolo como si fuera un espejo. O sea, esta línea amarilla que yo estoy dibujando es la que me está haciendo el espejo. Si yo llego al final, voy a volver aquí al principio. Entonces eso sería como la cintura del cilindro, como habíamos dicho antes, pero la diferencia es que ahora en lugar de llegar,
Si llegamos acá arriba, entonces vamos a hacer un acto reflejo y vamos a volver aquí abajo, ¿ya? Por ejemplo, en ese caso, entonces en este caso lo que estamos haciendo es que tomamos ese trozo de papel y en lugar de pegarlo, porque estamos diciendo que en la mitad estamos haciendo un espejo, entonces en lugar de pegarlo así, lo estamos pegando así, ¿ya? Y eso corresponde a hacer la banda de Möbius. Entonces, ¿qué se puede ver aquí o qué se puede ver aquí? ¿Ya? En este caso, esta es una figura que solamente tiene una cara y podemos ver qué pasa con las trayectorias de este Pac-Man contagiado en esta banda de Möbius. Entonces, en el primer caso, estamos viendo eso y lo que hacemos es que vemos la cintura, digámoslo así, de esta banda de Möbius. Sí, es justamente el círculo que está en el centro, va y vuelve, no hay ningún reflejo. ¿Qué pasa si parte aquí abajo? Si parte aquí abajo, este punto se refleja acá arriba, entonces cuando vuelvo al inicio parto acá y este es el que vuelve aquí y después sigue acá, ¿ya? Y eso como se vería en la banda de Möbius, se vería así, como justamente las orillas de esta banda, ¿ya? Que parte entonces, aquí es como que está dando la primera vuelta y después sigue y vuelve al inicio, ¿ya? ¿Y cómo se vería ese? Entonces aquí eso es lo que uno tendría que pensar. Cuando vuelve aquí, como está reflejando, baja y entonces va a volver aquí al inicio. Y ahí entonces tengo ese camino que está ahí. ¿Ya? Y así como lo hicimos antes con el cilindro, entonces aquí también podríamos ver cuál podría ser el ángulo de partida y preguntarnos si acaso este COVID puede, este Pac-Man contagiado, puede finalmente cubrir todo el tablero. ¿Ya? Entonces en este caso nuestras suposiciones vamos a hacer que vamos a tener un rectángulo del lado 2 que es la base, la altura va a ser 1, el ángulo de partida es congruente al ángulo de salida, pero al llegar a la orilla opuesta entonces reflejo en la recta y igual a 1 medio, ¿ya? Entonces ahora aquí en este caso el Pac-Man contagiado va a estar en la posición 0,1 medio y en la otra figura en el 0,0. Entonces las preguntas son las mismas preguntas que antes, saber cómo puedo determinar los ángulos, cómo podría yo determinar la longitud y si acaso habrá algún ángulo de manera de poder recorrer toda la banda de Möbius. ¿Sí? Y la última actividad que les planteo es que ahora en lugar de rebotar, ¿sí? Entonces si voy hacia arriba, entonces voy a reflejarme aquí abajo. Y si voy hacia el lado, entonces voy a reflejarme aquí hacia el lado. Entonces lo que estoy haciendo es que con mi cilindro que yo tenía antes, aquí en este cilindro lo que estoy haciendo ahora es que las orillas de acá también las voy a pegar con las que están acá. Entonces eso es como una dona, o no sé si alguna vez su abuelita le habrá hecho picarones, ¿sí? Que tenían como un orificio en el medio, justamente en el medio. Entonces eso es lo que se llama un toro, ¿ya? Y en este toro, entonces también Pac-Man va a estar jugando y las preguntas van a ser las mismas. Si voy hacia aquí arriba, entonces voy a volver aquí abajo y voy a tener ese primer camino o ruta que hizo Pac-Man contagiado. Si voy aquí hacia el lado, entonces voy a volver aquí, el reflejo, o sea, perdón, aquí esta línea es seguir en este lado de igual manera, entonces ese camino va a ser dar toda la vuelta así. ¿Sí? ¿Y qué pasa si tengo este camino que está acá? Entonces voy a volver aquí a este punto que está aquí, porque dijimos que esta línea se pega con esta línea, pero además esta se pega con esta que está acá. Por lo tanto, este punto con ese punto, con ese punto y ese, están todos siendo el mismo. Por lo tanto, por eso vuelvo al inicio. Y ese se vería así, como una vuelta, pero ahora un poco más complicada, porque estoy subiendo y estoy dando la vuelta. Entonces, las primeras dos fueron una vuelta así, por esa orilla, y la otra fue una vuelta alrededor del orificio. Y en este caso lo que estoy haciendo es darme una vuelta alrededor del orificio
y además la vuelta así. Y eso es lo que se ve ahí un poco reflejado. Y entonces las preguntas son las mismas. Aquí ya no hay ángulo, perdón, también tengo ángulo, pero la diferencia es que acá no hay rebote, ¿sí? Solamente salgo y continúo. Entonces cuando siga la continuación, ese ángulo sigue siendo el mismo, ¿sí? Entonces las preguntas son las mismas que antes, saber las longitudes de los caminos y ver si acaso habrá algún ángulo, de modo que pudiese recorrer todo el tablero con estas reglas, o sea, todo el toro en el fondo, ¿sí? Esa sería la actividad de hoy.